Quiero predicar en esta mañana bajo el tema: el propósito de Dios no ha cambiado, continúa. Amén, gloria al Señor. Dígaselo al que está a su lado, a ver, dígale a su lado, al que está a su lado, y si es un amigo, cuánto más. Dígale: el propósito de Dios no ha cambiado, continúa. Amén, bendito sea el Señor, continúa. Éxodo 3, el verso 7 hasta el verso número 8. Amén, gloria a Dios. Ahí lo tenemos entonces en la pantalla. Dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Allí donde estamos vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Reverentemente, mi Dios, estamos delante de tu palabra, Señor. La mesa está servida, todos los invitados estamos aquí, los partícipes, y en esta mañana solamente te pedimos que nos bendigas conforme a tu poder, tu misericordia, tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, el tema entonces es: el propósito de Dios no ha cambiado, continúa. Gloria al Señor, continúa. Hay veces en la vida de todo ser humano aparecen unos puntos suspensivos, ¿cierto? Es decir, vamos quizás detrás de algo, en procura de algo, y de repente hay como una pequeña interrupción entre lo que estamos haciendo o veníamos haciendo y lo que queremos hacer o donde queremos llegar. Y esa pequeña interrupción entonces son como en la lectura unos puntos suspensivos, gramaticalmente hablando, pero esos puntos suspensivos no quiere decir que el propósito de Dios haya cambiado o quizás ya nos olvidó, sino que sencillamente quiere decir que entramos como una especie de pausa, pero que luego entonces Dios reactiva lo que Él nos ha prometido. Mire, algunas de las cosas, y yo podría decirle en la vida, muchas cosas son posibles si nos la proponemos. Si nos proponemos a lograrlas, entonces muchas cosas son posibles. Y muchos damos fe de habernos propuesto algo en lo secular y haberlo alcanzado, como carreras, quizás una casa, quizás un carro, un hogar, una posición, una profesión, ¿verdad? Cuando hablamos de carreras, y nos lo hemos propuesto y la hemos logrado. Obviamente que muchas de estas cosas, y yo diría todo en la vida, requiere de un gran esfuerzo, porque si nosotros no nos esforzamos, entonces sencillamente nos estacionamos, nos estancamos, y quizás entonces llega a nosotros un conformismo, ¿cierto? Un conformismo, y eso entonces nos lleva como a cancelar los planes, a cancelar quizás muchos pensamientos y muchas metas que queríamos alcanzar. Pero está demostrado que lo que muchas personas nos hemos propuesto lo hemos logrado. Ahora, vamos a hablar en lo que es el ámbito espiritual. Mire, en el ámbito espiritual
muchas veces entramos como a una temporada, a una parte de nuestra vida donde nos acostumbramos a vivir únicamente de añoranzas. Es decir, muchas veces hablamos y decimos, no, es que yo fui programado para esto, fui en algún momento candidato para lo otro. Hubo un tiempo que yo ayunaba, que yo oraba, que yo hacía vigilia, hubo un tiempo que yo evangelizaba, hubo un tiempo que yo servía, hubo un tiempo que yo amaba mucho a los pastores, y siempre ese hubo un tiempo parece que nos ha aislado del propósito de Dios espiritualmente hablando. Hubo un tiempo en que yo hablaba en lenguas. Yo, por ejemplo, respeto la posición de algunos predicadores, pero no estoy de acuerdo en decir que el hablar en nuevas lenguas solamente es para una temporada de la vida y que solamente se da en los inicios de la vida cristiana, porque entonces quizás estamos con ello demostrando que hablar en nuevas lenguas solamente es para los novatos, cuando la Biblia dice que Él no da el Espíritu Santo por medida. No, Él no da su Espíritu Santo por medida. Y lo que dice la Biblia en el Salmo 23 es que Dios bendice y unge tanto la copa del rey David, que él mismo lo tiene que expresar: mi copa está rebosando. Amén, gloria al Señor. Si usted habla de medidas, entonces usted habla de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros, pero si usted habla de una copa rebosando, no tiene cuándo dejar de vertir en él líquido que diga que ya no lo necesita. La copa del cristiano, nuestra vida cristiana, nuestro templo, tiene que ser como esa copa, rebosante, bendito sea el Señor. Entonces muchas veces vivimos de añoranzas. Es que si en mi vida hubiera pasado esto, aquello, entonces yo sería esto o lo otro. Pero yo quiero decirte en esta mañana que quizás nos sucede que hemos deseado mucho, pero nos ha faltado más bien el propósito para alcanzarlo. Nos ha faltado el propósito para alcanzarlo. ¿Qué es un propósito? Un propósito es un deseo indesistible por lograr algo que para alguien es apremiante. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Este mensaje que hoy les predico, casi después de 2 años de llegar a la iglesia de la Unión, me recuerda lo que algún hermano en un momento, obviamente, él no lo decía por quizás una mala información, o no lo decía por sembrar quizás un mal ambiente en mi vida, sino que él lo hacía más bien, era como en un término como de admiración. Y él me decía: pero pastor, usted con todos los pergaminos que tiene, me decía él hablando, ahora no vaya a creer pues que yo me las estoy creyendo, no, sino que él me decía en su momento: usted con todos los pergaminos que tiene, un hombre con más de 30 años en el ministerio, que ha sido presidente nacional de jóvenes, que ha sido supervisor, que ha sido presbítero en varias ocasiones, y en todas las ocasiones que el Señor me motivaba a colocarme al frente era reelecto, las veces que fuera donde estábamos sirviéndole al Señor. Y me decía: ¿y cómo es que usted, siendo un pastor que ya llevaba alrededor como 20 años consecutivos viviendo en una ciudad, lo mandan para un pueblo? Cuando él me dijo eso, entonces en ese momento obviamente uno es un ser humano, ¿cierto? Uno es un ser humano y uno de pronto se mira en ese momento y uno dice: bueno, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pero cuando terminé de hablar con el hermano, me fui a orar, y cuando estaba orándole al Señor, me dijo el Señor:
si yo te he mandado para la unión, yo quiero decirte que mi propósito contigo no ha cambiado. Aleluya al Señor, continúa, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Amén, bendito sea el Señor. Y aquí estamos en la entera y completa voluntad de Dios. Con todo el respeto, no conocía qué era la unión. No sabía si existía la unión. Pero hoy en día cuando nos preguntan por allá en donde vamos, ¿qué es la unión? Nos desbaratamos en elogios y decimos: la unión es un bello municipio y la unión, aleluya, está habitado por gente muy hermosa, gloria a Dios. ¿Es así, hermanos, o no es así? Y tiene una de las cosas más hermosas que puedan haber en cualquier municipio o vereda: la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Amén, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nunca fui el pastor que pedí iglesias. Nunca fui el pastor que pedía o llamaba creyentes o cristianos por más plata que tuvieran para que se fueran a asistir a la congregación donde yo era pastor. Jamás, de los jamases. Siempre respeté por ética el ministerio de otro pastor, y lo he hecho y lo haré hasta el último día de mi existencia. Amén, gloria al Señor. Bautizamos más de 600 personas en la iglesia central. Solamente lo que hice para trasladarme de la central a Solidaridad fue prácticamente mover la cama. Es que ni mover la cama, porque seguí viviendo en la misma casa donde estaba viviendo. Solamente moví el púlpito. Ya no iba a predicar más en el púlpito de la iglesia central. Ahora me correspondía en la iglesia de Solidaridad. Eran unas cuantas cuadras nada más, pero la iglesia, los hermanos que bauticé en la central se quedaron en la central. Y cuando alguien decía irse para Solidaridad, les decía: no, porque a ninguno de ustedes los bauticé en mi nombre. A todos ustedes los bauticé fue en el nombre de Jesús, y por tanto no tienen por qué seguirme. Habrá un aplauso por ahí para el Señor. Aleluya. A los pastores los amamos, los apreciamos, pero no los seguimos. No los seguimos. Por eso amamos, aceptamos y recibimos al pastor que nos envíen, porque ninguno de nosotros lo conocían, pero Dios sí sabía qué pastor necesitaba la iglesia, y en especial este municipio. Gloria al Señor. Y el Señor me dijo: entonces váyase para allá, John Jairo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos. Entonces el Señor me mostró y me dijo, me dio este mensaje: mi propósito no ha cambiado con tu vida, mi propósito continúa. Y yo le digo en el nombre del Señor en esta mañana: me siento, aleluya, bendecido por el Señor. Amén. Entonces nos faltan muchas veces propósitos para alcanzar algo, aún espiritualmente hablando. El deseo entonces, o el propósito, perdón, es el deseo indesistible por lograr algo que para alguien es apremiante. Amén, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero mirar, porque como estamos hablando de que en lo secular es factible, es posible alcanzar lo que nos proponemos, ¿se debe a qué? Se debe a que Dios, mire, la corona de la creación de Dios es el hombre. Es la corona de la creación, es la cumbre de su creación. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 8 y el verso número 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 8 y el verso número 5. Amén, gloria a Dios. Mire, dice, hablando del hombre, porque el salmista pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿O del hijo del hombre para que lo estimes? Y responde, y dice, y sigue diciendo esto: le has
hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Verso número 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. O sea, mire, el Señor creó al hombre y el hombre se constituyó en el momento de su creación en la cumbre de la creación de Dios. Tanto que el Señor lo hace al hombre mayordomo y dueño de todo lo que Él había creado. Entonces, cuando el hombre fracasó, produjo un caos que hasta hoy no ha podido superar, pues abandonó la altura en la cual Dios lo había colocado, o donde Dios lo había creado, donde Dios lo había ubicado. Abandonó esa altura cuando obedeció a la serpiente antigua. Dice en Génesis capítulo 3 y el verso número 9. Mira lo que dice esta maravillosa palabra. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es sorprendente porque el hombre hablaba cara a cara con su Dios. Había una comunión impresionante en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre peca, entonces el hombre se esconde. Y cuando Dios lo llama, entonces en vez de sentir felicidad por la voz de Dios, lo que hace es sentir miedo. Y dice: tuve miedo y me escondí, dice la palabra del Señor. Entonces los pasos del hombre sin Dios siempre serán en una senda descendente. Siempre se darán de una manera descendente los pasos del hombre sin Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre perdió la posición en el huerto, perdió la eternidad, porque Dios lo había creado al hombre para que viviera para siempre. Pero el hombre perdió su eternidad, perdió la abundancia reinante, la perdió entonces todo lo que Dios había colocado bajo sus pies, lo entregó y terminó como esclavo en Egipto. Amén, gloria al Señor. Porque todo aquel que hace pecado está esclavo en el Egipto espiritual. Terminó como esclavo en Egipto. Y es justo allí cuando vemos a Dios siempre con la disposición de brindarle al hombre la oportunidad de recuperar el camino de regreso a casa. Siempre vemos a Dios con esa disposición. Y entonces dice la palabra del Señor que no solamente estaba en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos dicen que era una manzana, otros dicen que era una pera, otros dicen, como les gustan los aguacates, que era un aguacate. Bueno, no importa cuál haya sido, ¿verdad?, el género, el fruto de ese árbol. Lo que haya sido, lo que más hay que hacer realce y realce la palabra del Señor, era que ese fruto Dios le había dicho al hombre que no comiera. Y el hombre entonces desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedece, entonces toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero mire, escuchen esto. No solamente estaba ese árbol en el huerto, también había otro árbol. Había muchos árboles, pero habían dos que eran árboles muy distinguidísimos. Uno representaba la muerte espiritual y también la muerte física. Acuérdense que la Biblia dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, también por el pecado entró la muerte.
y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Entonces ese árbol de la ciencia del bien y del mal hace que el hombre peque contra su creador. También permite que la muerte física llegue a sus vidas y por ende entonces al morir espiritualmente también es sacado del huerto. Es decir, es aislado de la presencia de Dios. Pero había otro árbol y está en Génesis capítulo 3 y el verso número 22. Génesis capítulo número 3 y el verso número 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? El verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Escuchen lo que les voy a decir en esta mañana. Hay personas que le echan la culpa a Dios de todo lo malo que les acontece. Pero mire, en esta decisión del Señor, poner o cerrar las puertas y poner querubines en las puertas para que el hombre no tomara de este árbol, ya no el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol que iba a darle a él la prolongación de vida o la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, bueno, el hombre falló, pero que su sufrimiento no sea eterno. Porque si el hombre una vez falla, va y toma del árbol de la vida, es decir, el árbol de la eternidad, quiere decir que el hombre no iba a morir nunca. Y su dolor y su angustia, fíjese, si muchas veces no la aguanta 50 o 100 años, ¿qué tal que se prolongara su sufrimiento por toda la eternidad y no hubiera entonces ninguna otra opción? ¿Cómo sería? Pero entonces Dios muestra su amor, amén, gloria al Señor, cerrando y sellando el paso o el camino al árbol de la vida. Amén, bendito sea el Señor. Pero yo le quiero decir en esta tarde, o ya en este momento, les quiero decir en el nombre del Señor, cuando uno reconoce el valor del Evangelio y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para ser salvo, no solamente Dios le devuelve, amén, bendito sea el Señor, le devuelve, aleluya, ese modelo original de creación a través del Evangelio, sino que también nos da la oportunidad de disfrutar de la vida eterna. ¿Cuánto le damos ese aplauso al Señor? ¿Por qué lo decimos? Porque el árbol de la vida vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 2 y el verso número 7. El árbol de la vida vuelve a aparecer allí en la promesa que el Señor le da a la iglesia en Éfeso. Sí, la iglesia en Éfeso, esa iglesia que el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero luego entonces termina diciéndole en el verso número 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, todos, le daré a comer
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Humanamente nadie puede ser eterno con este cuerpo que es mortal. Nadie puede ser eterno con este cuerpo. Amén. Pero tenemos promesas en Dios que cuando Él se manifieste, entonces Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Estamos, hermanos, en esta mañana, gloria a Dios, aleluya. Y una vez seamos revestidos, entonces nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Obviamente que yo le podría decir, humanamente hablando, aleluya, el cristiano se acerca al árbol de la vida, el cual es Cristo. Y el Señor mismo lo dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, entonces no es apto. Amén, aleluya, conmigo, bendito sea el Señor. Pero ¿dónde queda ese árbol? ¿A dónde queda? Bueno, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo número 22. Libro de Apocalipsis capítulo número 22. El mundo está en este momento a nivel global, el mundo está en zozobra. ¿Sabe por qué? Porque en este mismo momento Irán, creo que, no sé si es de ayer o de antier, Irán comenzó a bombardear a Israel. Empezó a lanzar cohetes dirigidos para destruir a Israel. Y por ahí sí las cosas se van poniendo más serias, porque Irán sí hace parte de los aliados que van a ir contra Israel, y se puede llegar a encender la tercera guerra mundial. Y hay una expectación en todo el mundo, ¿verdad? Hay una expectación. Pero yo quiero decirle en esta mañana a la iglesia del Señor, y si hay aquí entre nosotros un amigo, que la esperanza de esta iglesia no va a hacer esperar hasta lo que la Biblia denomina la guerra del Armagedón. No, esta iglesia tiene más grandes promesas, y es que antes que eso llegue a pasar, Dios va a levantar a su pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, yo he denominado estos textos que les voy a leer como el Edén restaurado. ¿Cuál es el Edén? El huerto del Edén, donde Dios creó a Adán y Eva. Pero ¿cuál es este Edén restaurado? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 22 y el verso número 2. En medio de la calle de la ciudad, está hablando de la santa ciudad, de la gran Jerusalén, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, ¿de qué? De las naciones. Y mire lo que sigue diciendo: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Amén, bendito sea el Señor. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Amén. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Esto entonces es lo que muestra la Biblia sobre el Edén
restaurado. Pero ¿sabe por qué hay cielo nuevo y tierra nueva? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y su lugar no lo conocerá más. Es lo que la Biblia habla. Si usted, un teólogo, un evangelista por allí le dice que esto no va a ser destruido, tenga cuidado, no le crea. Porque el diablo le quiere hacer creer a usted esas cosas como para decirle: no se prepare, viva como viva, aquí va a haber un reinado o un reino. No, esto acontece es porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Porque la Biblia dice que la tierra y todas sus obras y los mismos cielos, dice la misma escritura, que pasarán y serán envueltos como un libro y se fundirán con el fuego de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Y la gente dice entonces: ¿dónde está la misericordia de Dios? Sencillamente empiece a contarla después de la muerte y crucifixión de Cristo hasta nuestros días. ¿Cuántas generaciones han pasado cuando estamos hablando de más de 2000 años? Y en todas ellas Dios le ha dado una oportunidad al hombre. Y la Biblia dice que si alguno tiene por tardanza la venida del Señor, no la haga por tardanza, porque Él más bien ha sido paciente para con todos, esperando que todos procedamos al arrepentimiento y no nos perdamos. Oh, alabanzas al Señor en esta mañana. Todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de abrazar esta esperanza en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Y por todas las generaciones, el ciclo de Dios siempre se repite. Por todas las generaciones. Aquí hablamos un día de las 7 dispensaciones con las cuales se agrupa todo el periodo de existencia de la humanidad. Y los ciclos se repiten en cada dispensación, ¿de acuerdo a qué? A la bondad de Dios, al favor de su amada obra en el hombre. Gloria al Señor. Y bueno que sea Dios, porque qué tal que eso estuviera a la disposición del hombre y como el hombre lo quisiera ejecutar. Verá que el hombre tiene menos paciencia que Dios, pero Dios ha sido muy paciente para con nosotros. Gloria al Señor. Y se cumplen todos los tiempos. Mire, Dios, ¿qué hizo? Dios se propuso, amén, formar un pueblo. Dios siempre está disponible para su pueblo. De esa raza caída, Dios llamó a un pueblo. Y lo hizo más que todos los pueblos. Amén. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. ¿Y sabe por qué? Porque este pueblo fue enseñado por Dios en costumbres, en una fe diferente a todos los demás pueblos. Por eso usted nunca va a ver a un judío arrodillándose ante una imagen, porque ellos recibieron de parte de Dios la ordenanza. El mismo Señor les dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra, no te postrarás delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y al pueblo de Israel se le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. Vaya usted a la historia, vaya usted a Wikipedia si quiere y entérese qué caracteriza al pueblo judío, al pueblo hebreo. Lo caracteriza de que es un pueblo monoteísta. Es decir, un pueblo que no tiene ningún Dios extraño, solamente creen en un Dios verdadero. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Porque Dios se lo reveló.
en medio de esa raza caída, entonces Dios empezó a formar un pueblo al cual le enseñó. Eso es lo que estamos mirándolo en esta mañana. Aleluya. Pero Él siempre ha estado disponible para su pueblo. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo número 2, el verso número 24. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 2 y el verso número 24. Dios siempre ha estado dispuesto, disponible para su pueblo. Miren, gloria a Dios. Dice en Éxodo 2, 24. Gloria al Señor. Y oyó Dios, ¿qué oyó Dios? El gemido de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían caído en la esclavitud de los egipcios. Y oyó Jehová entonces el clamor de ellos, el gemido de ellos. ¿Y qué dice? Se acordó de su pacto. Amén. Por eso es bueno portarse bien con Dios. Mire, aleluya, el Señor no dice ni siquiera se acordó de lo bueno que ellos estaban haciendo. No, se acordó de qué. Se acordó, mencionémoslos en esta mañana, se acordó de su pacto ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ninguno de ellos estaba para ese momento, todos habían muerto, pero Dios se acordó. Porque allí en medio de todo ese pueblo estaba la descendencia de Abraham, estaba la descendencia de Jacob, estaba la descendencia de Isaac. Allí estaban sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Bueno, y cuántas generaciones de ellos allí en medio de ese pueblo. Y dice, el Señor se acordó. Aleluya. ¿Sabe cuál es mi aspiración como hijo de Dios? No como pastor, porque yo nunca creí que por el hecho de ser pastor mis hijos tenían que ser pastores. Nunca jamás lo creí. Yo siempre le dije al Señor, Señor, si usted tiene propósitos con ellos, cúmplalos en ellos. Y más vale lo que sí hice fue citarlos todos los días para que estudiaran, para que se capacitaran. Hoy en día son profesionales con 2 y 3 profesiones y trabajando en grandes empresas. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca pedí o le pensé que por el hecho de ser pastor mis hijos iban a ser pastores. No, más bien siempre como que los tuve alejados del tema pastoral, porque dije, yo no quiero que mis hijos en algún momento tengan que lidiar con tanta gente como me ha tocado a mí. Y más bien los saqué siempre a un lado. Hoy en día son semejantes profesionales. Aleluya al Señor. Pero sí, ¿sabe cuál es mi aspiración como cristiano, como hijo de Dios? Es ser fiel a Dios. Amén, gloria al Señor. Si me escucharon, ser fiel a Dios. Amar lo que Dios hace en la iglesia todo el tiempo y no dar tanta lora. ¿Para qué? Para que las bendiciones que Dios me tiene a mí reservadas y me las ha dado, también el Señor las cumpla en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en mis tataranietos, hasta la 3ª y 4ª y 5ª generación de los que le obedecen. Habrá un aplauso por allí para el Señor en esta mañana. Aleluya. Oyó el clamor, pero no solamente Él oye. Él no solamente oye. Aleluya. Él también ve. Porque Él tiene oídos y sí oye. Pero el Salmo 115 dice otra cosa de los otros dioses. El Salmo 115, para que lo lea en la Biblia católica. Ahí dice otra cosa de los otros dioses, pero el Dios nuestro sí tiene oídos porque oye. Pero no solamente oye, sino que también tiene ojos y ve. Aleluya al Señor, aleluya. Y mire lo que dice en el verso 25: y miró Dios.
¿A quiénes? Verso 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué dice? Los reconoció. Aleluya el Señor. Los reconoció. Entonces, allí hay algo muy especial. Mientras eso está pasando, entonces Dios prepara un encuentro con alguien. Aleluya. Voy a predicar en estos últimos minutos que me quedan. Hoy el tiempo pasó, avanzó, pero la verdad que fue muy valioso todo lo que vimos aquí y hemos recibido aquí en esta mañana. Mientras que el Señor estaba escuchando al pueblo y estaba mirándolo, entonces el Señor estaba preparando a alguien. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Preparar a alguien. Aleluya. Mientras eso estaba pasando, entonces viene un momento bien especial para la vida de una persona. Éxodo capítulo 3 y el verso número 1. Aleluya. Yo le he llamado a este encuentro, le he llamado valorando los momentos con Dios. ¿Sí me escucharon? Valorando los momentos con Dios. Éxodo capítulo 3 y el verso número 1 al verso número 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué la zarza no se quema? Mire la importancia que es valorar los momentos con Dios. La experiencia allí de la zarza, a simple vista, no era nada novedoso. Hay predicadores que hoy en día dicen: hermano, ¿se imagina una zarza ardiendo en el desierto? Y le ponen pues como mucha fantasía a una zarza ardiendo en el desierto. Yo quiero decirle en esta mañana, y perdone decepcionarlos, pero eso era apenas normal. Las zarzas eran arbustos secos en el desierto, y las fuertes temperaturas del desierto las encendían, las prendían, y eso ocurría con frecuencia. Entonces no era nada novedoso, no era nada novedoso, pues era un suceso normal verlas arder por el desierto. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana. Solo alguien, allá donde vamos en esta mañana, lo que Dios va a hacer con alguien en esta mañana. Solo alguien con una visión diferente podría observarla, pero no común y corriente, no, sino como un poco más de lo normal. Solo alguien con una visión diferente podía observarla un poco más de lo normal. Mire, eso es lo que tenemos muchas veces en la iglesia. En la iglesia habemos quienes no valoramos los momentos con Dios.
Y ya parecemos hasta a los mismos religiosos y creemos que lo que aquí pasa es normal. Que el Espíritu Santo se derrame es normal. Y entonces se quedan así. Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha sucedido. Y hay otros que les da alergia ya esos momentos. Y dicen, uy, qué cansón el pastor. Cada rato aplauda, cada rato alabe, cada rato glorifique, cada rato hablando del Espíritu Santo. Qué cansón. Y les produce como alergia. ¿Sabe por qué? Porque no sabe valorar los momentos con Dios. Aleluya. Líbrame, Dios. Porque donde he sido pastor por estos 31 años, nunca he producido fuego a la iglesia. Más bien, lo que sí he hecho es llevar a la iglesia a un nivel de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios. Que el cielo sea movido y que la voluntad de Dios sea movida a derramar de su Espíritu Santo sobre la misma. Habrá un aplauso por allí para el Señor en esta mañana. Sáquese la mano de los bolsillos y déle ese aplauso al Señor en esta mañana. Porque mire, nos puede pasar como los demás pastores que estaban acostumbrados a llevar o pasear los rebaños por el desierto. Se prendía una zarza, se prendió, ya, bien. Se prendió otra zarza, bien, se prendió, sí. Es que está haciendo un calor impresionante. Me hubiera traído el bloqueador, decía un pastor por allí. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés se prendió la zarza, pero él se dio cuenta. Esa zarza no la prendió, oiga bien, no la prendió el fuego ambiente, o no la prendió la temperatura ambiente. Primer nivel de discernimiento, no la encendió la temperatura ardiente o ambiente, no. Es decir, no fue los rayos del sol que la encendieron. Porque inclusive, miren, no está haciendo ni mucho calor. Aleluya. Entonces, otra vez predicaba otro pastor y decía que Moisés iba y que Moisés venía y que Moisés pasaba una vez y que pasaba otra vez y que así hasta que se emborrachó de dar vueltas. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa ahí? Tampoco. Porque si él entendió desde un momento que no era la temperatura ambiente que había encendido la zarza, fue porque él se quedó mirándola desde el primer momento. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la visión de Moisés era diferente. Aleluya, iba a algo más de lo normal. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Moisés valoró ese momento y lo valoró a tal punto, hermanos, que fue llamado por Dios. Oh, aleluya al Señor. Yo quiero repetirlo en esta mañana. Moisés valoró tanto ese momento que fue llamado por Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Fue llamado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Moisés fue mirar. Diga conmigo, mirar. Amén, gloria al Señor. Lo segundo que hizo Moisés fue hablar.
Amén, bendito sea el Señor. Y lo tercero que hizo Moisés fue actuar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Es que el problema es no saber valorar los momentos con Dios y creer que lo que aquí pasa ya es cuestión o algo únicamente humano. Pero yo le digo esto en el nombre del Señor: Dios no respalda unos instrumentos tocados por manos impías. Dios no respalda voces acá que tomen un micrófono impías. Podrán aparentar acá, pero Dios no lo respaldará. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de esta iglesia, yo me atrevo a creer, a confesar que Él todavía está presente. Si usted no lo cree, si usted no lo siente, no importa. Él dijo: donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí habemos más de dos o tres en esta mañana que creemos, sabemos que Él está aquí en nuestro medio. Habrá un aplauso para Él en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Valoremos los momentos con Dios. Yo le decía a los hermanos, ¿sabe por qué soy yo hoy en día así? Ya para terminar, porque toda la vida he sido así. ¿Cómo? A mí me hablaban y me decían: la iglesia. Porque yo no era el de los desordenados que se iban un domingo para diferente dominical, no. ¿Sabe qué hacía yo? Yo esperaba, el pastor decía: la iglesia está invitada para ir al barrio Troncal de Cali. La iglesia está invitada a tal parte. Y cuando el pastor decía eso, entonces yo decía: me voy. ¿Cuánto vale el pasaje? Tanto. Me voy. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que en cada lugar de esos se iba a encender una zarza. Oh, bendito sea el Señor. Y que en cada lugar de esos el que encendía esa zarza era Dios. Yo le digo en esta mañana: qué triste y lamentable está sucediendo cosas que la gente muchas veces menos consagrada en la iglesia, muchas veces hasta impías y con prácticas impías por allá en lo oculto, son los que se atreven a lanzar un juicio contra lo que está pasando en la iglesia. Oh, yo le diría en esta mañana: que falta de temor de esas personas que se hacen al lado de aquellos otros. Pero en esta mañana, aleluya el Señor, aquí hay un pueblo, aquí hay una iglesia que creemos que el fuego que Dios nos ha dado y este avivamiento, dígalo conmigo porque usted lo canta y es muy antigua esa canción. Este avivamiento que dice, a ver, dígalo conmigo: este avivamiento. Dígalo nuevamente conmigo: este avivamiento. Oh, dígalo otra vez conmigo: este avivamiento. Dígalo conmigo otra vez: este avivamiento. Oh, aleluya. Que hayan muchas iglesias que hoy en día parecen ya fogones apagados. Eso es una cosa distinta. ¿Sabe por qué? Porque se necesita un guardián del fuego. Se necesita alguien, aleluya, en la congregación que atice el fuego, que atice el fuego, que avive la llama del Espíritu Santo de Dios. Oh, con barrura la vasaya bajaya.
Colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies.